Le voy a pedir que abra su Biblia en Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos a leer tres textos para el mensaje de hoy. Juan 17, 3, por favor, el Evangelio de Juan. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiero que subraye esa frase o se la aprenda: el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora quiero que vaya y me acompañe a Romanos 16, verso 27, por favor. Romanos 16, verso 27. Dice aquí Pablo, hablándole a los creyentes de Roma: y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Último texto, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice ahí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo quiero compartirles este tema que por ahí ya pasó en la pantalla. Dios es único. ¿Cuántos dicen amén? Dios es único, pero hay una pregunta ahí. ¿Sabes tú quién eres? En los primeros dos versículos que leímos al principio, se nos afirma claramente que nuestro Dios es único, nuestro Dios es sabio, y que tener la vida eterna nos debería llevar a conocer al único Dios verdadero. Conocerlo, ¿verdad? Pablo, en la carta a los Corintios, ahí en Primera de Corintios, capítulo 8, versos 5 y 6, dice él ahí: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, ¿para quién? Para nosotros, los cristianos, los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjese, Pablo aquí en este pasaje de Corintios está diciendo que los paganos ahí de Corinto tenían muchos dioses de alto y bajo nivel, y muchos dioses y muchos señores ellos tenían. Y así los llamaban, pero ninguno de estos dioses o señores que ellos les llamaban, pues no eran ningún Dios verdadero, ¿no? Y Pablo sigue diciendo que nosotros los cristianos en este pasaje sabemos y conocemos muy bien que solo hay un Dios verdadero, único, que es único y que fuera de Él no hay otro. Un Dios que hizo toda la creación y que nosotros le pertenecemos a Él, y que también tenemos un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, fíjense bien, llegamos a ser lo que somos. Llegamos a ser lo que somos, es decir, cristianos por Él. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, cuando nosotros nos damos a la tarea de conocer y entender a nuestro Dios único, esto es algo muy benéfico para nuestra mente, para nuestra vida, que seguro cuando nos damos a esa tarea, esto se debe de ver reflejado en nuestro comportamiento diario. Se debe de ver reflejado cuando tú y yo enfrentamos en la vida algunas situaciones complicadas, algunas situaciones difíciles, ¿verdad?
Ahí se debe de reflejado el que tú conozcas a este único Dios verdadero y a Jesucristo el Señor. Ahora, la prioridad de nuestra vida, precisamente como cristianos, debe de ser el poseer el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo su Hijo. Esa debe de ser nuestra prioridad como cristianos. Por eso lo dijo ahí donde leímos en Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, esta palabra, que te conozcan ahí, este conocimiento en el griego habla de una relación tan íntima como un matrimonio. Es decir, no se está refiriendo a un mero conocimiento solamente teórico de Dios. Se está refiriendo a un conocer a Dios, quien es Dios, pero a la vez tú tienes una relación íntima con Él como si fuese un matrimonio. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿cómo podemos saber tú y yo que Él es el único Dios verdadero? ¿Cómo podemos saber que Dios es el único Dios verdadero? Porque si por ahí vemos a un Hare Krishna, él te va a decir que no, que él tiene su propio Dios. Si vemos por ahí al musulmán, el musulmán te va a decir que no, él tiene su propio Dios. Pero ¿cómo sabemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero? ¿Cómo sabemos? Mire, Dios se reveló a nosotros los hombres por su gracia, como cantábamos hace un momento, solo por su gracia, por un favor inmerecido. Dios tomó la iniciativa para acercarse a ti, para acercarse a nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados y darse a conocer a nosotros. La revelación escrita de su palabra es la base para conocer a Dios. No se le olvide. La revelación escrita de su palabra es la base para conocer a Dios. No existe, escúchelo, no existe otro libro por el cual el hombre pueda conocer a Dios. No hay. Si Dios no se hubiese revelado al hombre a través de su palabra, no lo podríamos haber conocido. Nadie lo hubiera conocido. Vamos a leer unos textos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Vamos a comprobar cómo la palabra de Dios nos revela que Él es el único Dios verdadero. Antes bien, dice aquí, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Yo no sé cuántos haya esta tarde o hay aquí esta tarde que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, dice que Dios estas cosas las ha revelado a nosotros. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Quién? Nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros, creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos, sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está. Dios se da a conocer, se revela, y es por su revelación, usando a su Espíritu Santo, que es el inspirador de la palabra de Dios, por el cual nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Ahora, déjeme decirle algo aquí. Dios ciertamente en su soberanía, Él puede usar circunstancias sobrenaturales para revelarse a una persona. Ciertamente Dios puede usar en su soberanía circunstancias sobrenaturales para revelarse a una persona,
Pero eso no es la base que Dios usa para conocerlo. Por ejemplo, cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco a Pablo, y dice que se le presentó en una luz resplandeciente, de tal manera que lo cegó, ¿verdad? Lo hizo caer a tierra. Esta experiencia no es la base para conocer a Dios, sino la revelación del evangelio que se le dio a Pablo y por el cual fue confrontado en su vida. Dios usó esa experiencia de una manera soberana para lograr un propósito en la vida de Pablo. Pero la revelación fue a través del mensaje del evangelio que se le dio a Pablo. Ahí es donde Pablo conoció realmente al Dios que se revela a nosotros. La base entonces para conocer a Dios siempre será su palabra escrita. Amén. La Biblia, las escrituras. No hay otra cosa. Ahí Dios se revela a nosotros, nos revela lo que Él quiere hacer a través de la escritura, como dice en 2 de Timoteo 3:16, dice ahí la palabra, toda la escritura, ¿cuánta? Es inspirada por Dios, es decir, tiene el soplo de aliento, tiene la vida de Dios mismo, la palabra, y es útil la palabra, ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Es lo que pasa cada vez que venimos a la reunión, oímos la palabra y Dios obra en esa utilidad de su palabra, enseñándonos. Algunos nos redarguye, a otros nos corrige en lo que estamos mal, a otros nos instruye en justicia, pero la palabra tiene un propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, la palabra y Dios son uno. Amén. La palabra y Dios son uno. Ahora, hablar que Dios es único es decir que no hay nadie como Él. Yo quiero que veamos 3 pasajes que hablan, Dios hablando a través de la escritura, revelando a través de la escritura que Él es único. Éxodo, capítulo 9, verso 13. Éxodo 9, 13 y 14. Vamos a leerlo ahí. Aquí está Dios hablando con Moisés y le encarga algo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿quién le habló a Moisés? Dígame. Dios, ¿verdad? Dios le habló a Moisés, le dio su palabra. Y le dijo, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas, ¿qué dice? Que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios es único y lo está revelando, ¿verdad? En esta situación, en esta historia, cuando va a liberar a su pueblo de Egipto, se revela y le dice al faraón, entiende que no hay otro como yo en toda la tierra y en todo el universo, ¿verdad? Isaías 45:18. Una vez más, vamos a ver a Dios revelándose quién es Él. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová. ¿Quién está hablando? Dios otra vez. Así dice Dios, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Y luego
vea al final, como yo me lo imagino como si aparece la rúbrica, ¿verdad?, de una firma, que es la firma de Dios, y dice: yo soy Jehová y no hay otro. Ahí está nuevamente, Dios es único. Deuteronomio 4:39. Dice ahí, Deuteronomio 4:39, aprende pues. ¿Qué nos dice el Señor que hagamos? Aprendamos. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué dice al final? Y no hay otro. ¿Quién es Dios? Dios es el único Dios verdadero. Es único. Así que en estos tres pasajes, y hay muchísimos en la Escritura, Dios nos está diciendo de una manera contundente, revelándonos a usted y a mí, que Él es el único Dios verdadero y que fuera de Él no hay Dios. Los hombres inventan muchos dioses y son inventos del hombre. Nosotros no estamos inventando a Dios, Dios está revelando a nosotros. Dios está dando a conocer a nosotros. En los 10 mandamientos, mis hermanos, los 10 que dio el Señor ahí en Éxodo 20, los primeros 2 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te harás imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Estos 2 mandamientos nos muestran la unicidad, es decir, que está diciendo Dios es único, y la espiritualidad de Dios. Esto quiere decir que usted y yo no podemos comparar a Dios con nada. ¿Con qué podemos comparar a Dios? Nada. Con nada lo debemos comparar. Dios es único como creador, es único en su amor, es único en su perdón, es único en su redención. Y escúcheme, Dios es único que nos cambió la vida. Dice Primera de Pedro, lo leímos al principio, 1:3, lo repito: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué nos hizo? Volver a nacer, nuevas personas, nuevas criaturas, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí es donde entra la pregunta. Ya hemos comprobado que Dios es único. ¿Quién es Dios? Es el único Dios verdadero. No hay otro, no podemos compararlo con nada. Pero ese Dios único nos hizo renacer, hizo un cambio en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo éramos tú y yo? Antes de tener esa nueva vida que Dios nos dio, tú y yo no éramos así. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. 26 al 31, leemos: pues mirad, estemos atentos, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, por si alguien se cree ser algo, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Pero dice en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo éramos? Bien necios. Y algunos todavía quizás. Necios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil de este mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios es único. Él nos hizo nuevamente. Así éramos, pero ahora tú y yo ya no somos así.
Él hizo un cambio en nuestras vidas. Ahora que hemos conocido a Cristo Jesús, Él nos dio en primer lugar una nueva vida, una nueva identidad, con la cual tú y yo debemos saber quién somos ahora en Cristo Jesús, por medio de ese Dios único. Dice 2 Corintios 5:17, textos que te los sabes de memoria de seguro. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ese ser necio, ese ser vil, ese ser débil, ese ser lo más menospreciado, lo que no es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristianos, fuimos hechos nuevas criaturas, cosas nuevas Dios hizo en nosotros. Ahora vaya conmigo a Efesios 2:10. ¿Listos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Otra vez nos está reafirmando que somos hechos nuevas criaturas en Cristo, vueltos a nacer. Dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús, y luego dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, mis hermanos, fuimos hechos nuevas criaturas para vivir una nueva identidad. Si alguien, esposa, mujer de una familia, tu marido te dice y no sirves para nada, no escuches esas palabras, escucha las palabras de Dios, porque tienes una nueva identidad en Cristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender. Dios es único. ¿Sabes tú quién eres? Yo te voy a enseñar lo que la Biblia dice, quién somos ahora, y eso es lo que es nuestra nueva identidad, nuestra nueva vida. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahí encontramos las primeras cosas que hoy tú y yo somos, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9. ¿Listos? Dice ahí, mas vosotros sois, ¿qué dice que somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos privilegios que aparecen en este versículo solo pertenecían en el pasado a Israel. Pero ahora, mis hermanos, ahora nosotros los gentiles, los creyentes en Cristo Jesús, somos identificados con esos mismos privilegios porque Dios nos ha hecho el Israel espiritual. Así que vamos a conocer estas identidades, esta identidad que hoy somos en Cristo Jesús. ¿Sabes quién eres? Lo primero que nos dice, somos linaje escogido. Fíjate bien lo que dice el Señor, linaje escogido. Cuando antes tú y yo éramos extranjeros, éramos peregrinos, éramos extraños para Dios. Pero Dios nos dio estos grandes privilegios como de que hoy somos familia escogida de Dios. Hoy somos descendencia escogida de Dios. Hoy somos una nueva generación escogida por Dios. Y yo me quiero centrar en esto, una nueva generación escogida por Dios.
Efesios capítulo 2, verso 18 al 19, déjenme nada más confirmar cómo hoy usted y yo nos llamamos una nueva generación, una nueva familia de Dios. Dice ahí, Efesios 2, 18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Tenemos qué? Entrada. Podemos ir a Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿De quién? ¿No le da gusto, hermano? Usted es la familia de Dios. Usted es una nueva generación en Dios. Y Pablo, en este pasaje de Efesios, nos dice lo que usted y yo éramos antes y lo que ahora somos. Pablo se aseguró de poner una lista completa de lo que éramos. Y quizás él, pensando en su propio testimonio antes de conocer a Cristo, para mostrarnos en qué estado caótico nos encontrábamos, ¿verdad? Que era triste, vacío, sin esperanza, sin comunión con Dios. Así estábamos, pero ya no estamos, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos. Lo primero que Pablo nos muestra ahí en Efesios, no lo busque, en el capítulo 2, si quiere anótelo nada más, en el verso 1, lo primero que nos recuerda es que nos dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos. Pero luego en el verso 2 nos recuerda que usted y yo seguíamos la corriente de este mundo dirigidos por el príncipe de él, que es Satanás. Y nos hacía eso hijos de desobediencia. La tercera cosa que nos recuerda Pablo de lo que éramos en el verso 3, diciendo que vivíamos bajo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de la carne en nuestros pensamientos, ¿verdad? Los cuales nos convertían en esclavos del pecado. Usted lo puede leer, ¿verdad? Dice ahí en Efesios 2:12, se lo leo rápidamente, dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De manera entonces, mis hermanos, que ser parte de una nueva generación escogida por Dios es toda una bendición que no merecíamos, pero que también es un gran reto para nosotros. Sí, es un gran reto de ser una generación, una nueva generación que debe marcar una diferencia con toda generación de este mundo. ¿Cómo están las generaciones de este mundo? Somos una nueva generación creados en Cristo Jesús, linaje escogido. Una nueva generación escogida. ¿Para qué? Una nueva generación creada en Cristo que muestre que ama a Dios. Una nueva generación que adora a Dios. Una nueva generación que vive obediente a sus mandamientos, que se guarda de toda inmoralidad en este mundo para vivir de acuerdo a la moral de Dios. Que su enfoque está centrado en hacer la voluntad de Dios. Por eso somos linaje escogido. Una nueva generación que ha hecho el Señor. Pero no nada más eso dice. ¿Qué más dice que somos? Lo primero, linaje escogido. Lo segundo, real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Entrar al tabernáculo no lo podía hacer el rey, solamente lo podía hacer el sacerdote. Cada uno de los dos tenía sus funciones distintas,
Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, cambió esto, mis hermanos. Él nos hizo hijos del Rey y sacerdotes, y podemos tener acceso a la presencia de Dios como reyes y sacerdotes. Dice la Escritura en Apocalipsis 1, versos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios. No se autoeligieron. Ellos fueron escogidos para un propósito, para servir a Dios con sus vidas por medio de ofrendas de sacrificios. En aquel tiempo el sacerdocio del Antiguo Testamento era solo un tipo del futuro ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que vino Cristo y el velo se rasgó, como dice en Mateo 27, 51, Dios estaba indicando que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Aquel sacerdocio que ofrecía sacrificios día tras día, todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, mis hermanos, en Cristo, como se rasgó el velo, ahora todos los creyentes que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, podemos venir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote que tenemos allá sentado a la diestra del Padre, que es Jesucristo. Pero hoy Dios en Jesucristo nos ha elegido para que usted y yo seamos un real sacerdocio y ofrecer sacrificios espirituales. Eso es lo que somos. No solo linaje escogido, somos un real sacerdocio que debe ofrecerle a Dios sacrificios ¿qué? Espirituales. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, ahí lo dice. 4 y 5. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y valiosa ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Fíjense, ¿cuál es ahora lo que somos usted y yo? Un real sacerdocio. Fuimos hechos sacerdotes que debemos vivir en una manera santa, santos, y por medio de Jesucristo ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces, no solamente somos linaje escogido, somos sacerdotes, pero sacerdotes con una nueva identidad, que pertenecemos a la realeza del reino de Cristo. Así que, mis hermanos, ahí les va un mensaje, ¿verdad?, de aplicación para sus vidas. Si somos sacerdotes y somos de la realeza, entonces, esposos, traten bien a sus esposas, pues son hijas del Rey. Y son las esposas que son hijas del Rey, también son sacerdotes que ministran sacrificios espirituales a Dios. Papás, traten bien a sus hijos, pues son hijos del Rey y son sacerdotes ministrando al Señor. Hijos, traten bien a sus padres, pues son hijos del Rey y son sacerdotes que ministran al Señor.
Eso es lo que debemos hacer y vivir, porque eso somos, linaje escogido, una nueva generación que debe diferenciarse de toda generación de este mundo, un real sacerdocio que debe ofrecer sacrificios espirituales a Dios, y esos sacrificios espirituales es el buen trato, es el amor que le das a tu familia, es el respeto que le das a las personas. Como sacerdotes, entonces, debemos cumplir esas funciones que nos corresponden: adorar a Dios, servirlo, obedecerlo, y esos son los sacrificios espirituales agradables para Él. No el sacrificio de venir a la reunión nada más, ¿verdad? Decir, ay, aquí con esto ya la hice. No. Ofrécele a Dios el sacrificio espiritual de tu obediencia. Ya se están quedando callados, ¿eh? Y la segunda, mis hermanos, la segunda cosa de función que tenía un sacerdote era ser intercesores entre los hombres y Dios. Qué importante es que tú y yo aprendamos a ser intercesores, ¿verdad? Por nuestros hijos, por el esposo, por la esposa, por los vecinos, por hermanos de la iglesia que sabemos que no andan bien. Que seamos intercesores, que oramos por los otros. El sacerdote se caracterizaba entonces por ser un adorador. Eso es lo que somos: linaje escogido, real sacerdocio. Pero luego dice una tercera cosa: somos nación santa. Y no como en algunas iglesias, ¿verdad? Que tú hablabas y predicabas y luego algunos, santo. No es así, ¿verdad? Una nación santa, que significa que todos los creyentes, la iglesia, Dios nos hizo una nación apartada, consagrada, dedicada para Él. Somos una nación que vive en los principios de Dios, una nación que debe mostrarle al mundo la manifestación del reino de Dios. Dice Romanos 14, 17 al 18. Esta es la manifestación que debemos mostrarle al mundo del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, y algunos pretenden mostrar el reino de Dios que comen y comen, pero bastante. No. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué debes mostrar tú como nación santa a este mundo? Debes mostrar el reino de Dios. ¿Con qué? Con paz, con gozo, con una vida de justicia, una vida de rectitud, de honradez, de honestidad, que te distingues en el trabajo, que te distingues en tu casa. Somos una nación santa. Eso es lo que somos, dice la Escritura. Dios es único, es el único Dios verdadero. Pero ¿sabemos quién somos nosotros? ¿Sabes quién eres tú? Esto es lo que somos. Esta es la identidad que nos ha dado el Señor. Pero no solo nación santa. Por último, ahí dice, somos pueblo adquirido por Dios. Esto significa que somos un pueblo que hemos sido comprados a un alto precio, que por lo tanto ahora somos posesión de Dios, ya no nos pertenecemos. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, ahí nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Mi cuerpo, mi ser entero, ahora le pertenece a Dios, porque fuimos comprados por un alto precio que fue la sangre de Cristo Jesús. Fuimos comprados, por eso somos un pueblo adquirido, eso es lo que somos. Ahora, todas estas cuatro cosas: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que se nos dio esa identidad, tuvo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice al final del versículo: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Esto quiere decir que proclamemos, que celebremos, que prediquemos, que anunciemos cuán bueno y único es nuestro Dios. Que no hay nadie como Él, que es grande en misericordia, que es grande en perdonar, que es el Redentor y que nos participa de estos privilegios de identidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que somos y eso es lo que deberíamos estarnos moviendo y haciendo. Pero vamos a seguir. Dios es único. ¿Sabes tú quién eres? Ya vimos primera de Pedro 2:9. Ahora vaya conmigo, Mateo 5, verso 14. Esta es tu nueva identidad, esta es tu nueva vida. Dice aquí: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí encontramos una nueva identidad que nos da el Señor. Somos luz del mundo. No la que está allá de aquella zona al sur de la ciudad, ¿verdad? No, esa no. Somos la verdadera luz del mundo. Ahora, escuche bien esto. Este término de ser luz le corresponde a Jesús, porque Él es la verdadera luz. En Juan 8:12 Él lo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se nos dice aquí que si tú y yo seguimos a Jesús, es decir, ahora somos parte de Jesús, ahora Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, y Él dice que si le seguimos tendremos su luz que es vida. Esto significa que desde que Cristo vino a nosotros, a nuestra vida, nosotros representamos su luz en este mundo. Por eso Jesús nos dice: somos luz del mundo. Esa es nuestra identidad. Ya no eres tinieblas, ya no eres oscuridad. Ahora tienes a Cristo, que es la luz del mundo, y ahora tú representas esa luz en este mundo. Y como luz que somos y representamos al Señor por ella, se nos enseña que no la podemos esconder. No la debemos esconder. Es una luz de vida, es una luz de guía. Así como cuando, por ejemplo, vamos manejando de noche y vamos a cierto lugar, a cierta ciudad, y cuando vemos la luz de la ciudad, esa luz se vuelve nuestra guía. O como un barco que va en la oscuridad y ve la luz del faro, esa luz del faro se vuelve la guía de este barco. Así la luz que nosotros tenemos debe de ser esa guía para muchas personas que están en tinieblas. Pero también nos dice ahí la Escritura que esta luz no la podemos poner debajo de un almud, es decir, debajo de una cama. Si tú pones una luz debajo de la cama, pues se va a ver oscuro. Dice que se pone sino sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Si tú eres ahora la luz del mundo, tu luz debe alumbrar en primer lugar en tu casa, con los tuyos. No la puedes poner debajo, porque eso no va a alumbrar, pero si la pones, que sea clara, que la puedan ver. Esa luz que es luz de vida va a llevar vida a los que están en tu casa.
¿Cómo quieres que tu hijo se convierta? ¿Cómo esperas que tu familia se convierta si no estás alumbrando? Tienes que alumbrar, tienes que, y mira, en el verso 16 culmina diciendo, ¿verdad? Que alumbre nuestra luz no solamente en casa, sino delante de todos los hombres, y dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A Dios. Que los hombres puedan ver cómo eres diferente en tu lenguaje, para que me entiendas. Que los hombres puedan ver qué diferente eres en tu trato con tu esposo, con tu esposa. Que los hombres puedan ver qué diferente eres con tu paciencia, qué diferente eres con tu amor hacia tus hijos, qué diferente eres en tu trabajo a los demás, cómo trabajan a como tú trabajas, cómo eres diferente en tu amor por Dios y tu entrega a Él, cómo eres diferente cuando enfrentas tus problemas, porque siempre tu luz brilla. Eso es lo que somos, esa es nuestra identidad. No podemos estar viviendo de otra manera si es que realmente Cristo vive en tu corazón y tienes una nueva vida. Por eso el Señor te está dando una nueva identidad. ¿Cuántos dicen un amén, aunque sea? Dios es único. ¿Sabes tú quién eres? Vamos a una más. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué dice la Escritura que somos? Esta es nuestra identidad. No solo somos luz del mundo, no solamente somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice aquí que somos embajadores en el nombre de Cristo, somos embajadores del reino de Dios. Eres un embajador del reino de Dios. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un ministro de alto rango enviado a un país extranjero para residir ahí y representar a su gobierno. La Escritura nos dice, mis hermanos, que nosotros somos embajadores del reino de los cielos y nosotros fuimos enviados a vivir a este mundo del cual ya no pertenecemos, a vivir aquí y representar el gobierno del reino de los cielos. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo y a estos reinos, de modo que somos enviados por Dios para vivir aquí mientras Dios quiera y representar este gobierno. Juan capítulo 17, verso 14 al 19, Jesús oraba al Padre estas palabras: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿Cuántos todavía se consideran de este mundo? No somos de este mundo, lo dice la Escritura. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire, aquí al decir que no somos de este mundo, ahí podemos ligar con esa nueva generación que fuimos escogidos. Ya no somos de este mundo. No son del mundo, dice el verso 16, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Embajadores, aquí se nos mandó a vivir en este mundo. No somos del mundo porque representamos el gobierno del reino de Dios. Somos embajadores. Por ello,
yo me santifico a mí mismo, dice en el verso 19, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, en lo natural, para ser nombrado embajador, se requiere de varias cosas en lo natural. Y en lo espiritual es algo similar que lo podemos aplicar. Por ejemplo, en lo natural, ¿qué se requiere para ser embajador? En primer lugar, ser ciudadano del reino que representa. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Filipenses 3:20 lo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuándo tú eres ciudadano del reino de los cielos? Cuando naces de nuevo, cuando eres hecho una nueva criatura, eres una nueva generación que pertenece al reino de los cielos. Eres ciudadano residente del reino de los cielos. La segunda cosa que se requiere para ser embajador es ser nombrado embajador por una autoridad superior. En 2 de Corintios, no lo busques, 5:20, usted y yo ahí se nos está nombrando por parte de Dios que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, fuimos nombrados. Una tercera cosa que se requiere es que el embajador debe de ser un buen representante del reino, de su reino. Por ahí en una ocasión yo leía unos artículos donde se hablaba de unos embajadores de Estados Unidos en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Y saben cómo se les conocía a los embajadores? Que eran bien borrachos. No estaban representando bien a su país. Oye, ve con los borrachos. Por eso, ser embajadores de Cristo, ser embajadores del reino de Dios, debemos ser buenos representantes. Que no se diga, sí, ese cristiano, pues, todos los fines de semana lo veo bien borracho. Sí, es embajador que va ahí a casa de oración, todos los fines de semana veo cómo le grita a su esposa. Embajadores de Cristo, seamos dignos de la identidad que se nos ha dado. Representemos bien al reino de Dios. Amén. Muchos, mis hermanos, por el mensaje que nosotros prediquemos de la reconciliación, muchos van a querer ser parte de este reino. Y ese mensaje que tú les des, fíjate bien, ese mensaje de reconciliación que les des a las personas va a ser su residencia si lo reciben y lo creen. Su residencia en el reino de los cielos. Unos están buscando residencia allá en otros países y alzan, ¿verdad? En vez de leer el versículo del Salmo, dice: alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dicen: alzaré mis ojos al norte, los United States. ¿De dónde viene mi socorro, verdad? No, hermanos, alce sus ojos realmente al que le puede dar entrada y ser residente del reino de los cielos. Amén. Como embajadores del reino de Dios, no podemos ni debemos amoldarnos a este mundo, porque ya no somos de este mundo. Si tú eres un embajador y esa es la identidad que te ha dado el Señor, tú no te puedes ya amoldar a este mundo, porque no perteneces a él. Tu mundo se llama reino de Dios, reino de los cielos, y el gobierno de ese reino es el que debe estar gobernando tu vida. Por último, como embajador debes ser obediente al rey del reino de los cielos que tú representas. Obediente. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces está muy claro que si somos embajadores, algo que nos debe distinguir representando al reino es que somos obedientes, hacemos la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, vamos a otro más. Dios es único. ¿Sabes tú quién eres? Pregunto, ¿sabes quién eres? Bueno, si no lo sabías, ya te lo he dicho. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, eres luz de este mundo. ¿Qué más? Eres un embajador del reino de los cielos. Y yo sé que a muchos les va a gustar esto que sigue, ¿verdad? Romanos 8:37. Dios es único. ¿Sabes tú quién eres? Esta es tu nueva vida, esta es tu nueva identidad que el Señor te ha dado. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí está otra identidad que el Señor nos está dando. Somos más que vencedores. Cuando llegamos a este punto, mis hermanos, debemos entender, debemos tenerlo bien presente en nuestra mente, que Dios está a nuestro favor. Dios está por nosotros. El único Dios verdadero está por nosotros. Es por esa razón que en Cristo Jesús llegamos a tener esta identidad de que somos más que vencedores. Sin Cristo no hay victoria, con Cristo hay victoria. ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros y no en contra? ¿Cómo saber que Dios está a favor de nosotros y no en contra de nosotros? Dice Romanos 8:31, versículos antes de llegar a que somos más que vencedores. Léalo conmigo, Romanos 8:31 y 32. ¿Lo tiene? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjense, aquí está bien claro cómo saber que Dios está a favor de nosotros. Lo sabemos, ¿saben por qué lo sabemos? Porque su Hijo, Jesucristo, fue entregado por todos nosotros y nos dio junto con Él, Dios, todas las cosas que pertenecen a la victoria. Todas las cosas. Cristo venció al pecado en la cruz. Cristo venció a Satanás en la cruz. Cristo venció a la muerte. Cristo venció las circunstancias. Esa es la victoria que Cristo nos ha dado. Por eso somos más que vencedores. Jesucristo, mis hermanos, pasó por una terrible cruz, por una horrenda prueba. Cristo pasó por la muerte, pero la venció y obtuvo la victoria en todo. Por eso somos más que vencedores. Por eso Dios está a favor de nosotros. Porque si no estuviera a favor de nosotros, no nos hubiera dado a su Hijo. Él nos dio a su Hijo para que ahora tú y yo disfrutemos de la victoria de su Hijo. Amén. ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros? Ahí mismo, Romanos 8:33 y 34. ¿Cómo sabemos que Dios está a favor de nosotros y no en contra? Sigue diciendo Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tú eres linaje escogido, ¿no? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esta es la razón que en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Dios está a nuestro favor y ya no nos acusa porque nos ha justificado. Dios está a nuestro favor y en lugar de condenarnos, que era lo que merecíamos, nos dio a su Hijo murió por nuestros pecados y además Cristo ha ascendido a los cielos, intercede por nosotros. Por eso podemos saber que Dios está a nuestro favor, pero no solo eso. ¿Cómo sabemos que Dios está a nuestro favor y no contra nosotros? Romanos 8:35. Antes de llegar a somos más que vencedores, mire lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, mi hermano, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos pueden separar del amor de Cristo, pues Dios está a nuestro favor. Porque nos dio a su Hijo, porque nos justificó, porque nos libró de la condenación, porque su Hijo murió por nuestros pecados, porque nos guarda en medio de los problemas, las dificultades y la persecución. Por eso somos más que vencedores. ¿Y sabe qué es ser más que vencedor? Con esto termino poniéndole este ejemplo que ya lo he hablado, de un boxeador y su esposa. El boxeador va a ir a la pelea, se va a ganar sus millones de dólares, de dolores de cabeza diría yo. Pero ahí está, se sube al ring y pelea, le dan golpes. Al final vence ese boxeador. Cuando vence ese boxeador, va y le dan su cheque. Dólares, millones. Cuando llega a su casa, le dice a su esposa: mi amor, aquí está lo que ganamos. La esposa agarra el cheque y se va de shopping a disfrutar la victoria de su esposo, que fue el que peleó, no ella. Ella es más que vencedora. Eso es lo que usted y yo somos. El que peleó fue Cristo en la cruz. El que ganó la victoria, el que ganó todas las bendiciones, todos los beneficios en la cruz del Calvario por nosotros fue Cristo Jesús. Y nosotros disfrutamos de su victoria, por eso somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Concluyo. Dios es único y no hay nadie como Él. ¿Sabes tú quién eres? Nosotros ciertamente tuvimos un pasado oscuro, vacío y desordenado, pero nuestro Dios único nos salvó por su Hijo Jesucristo, nos cambió la vida, nos dio una nueva vida, una nueva identidad en la que debemos caminar y movernos todos los días hasta que Él regrese por nosotros. Somos, recuérdalo, una generación escogida que debe diferenciarse de las demás. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Él, somos luz del mundo, somos embajadores del reino de Dios y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora yo quiero decirte algo. Si tú eres una persona que dice:
pues sí sabía esto, pero no lo aplico en mi vida. Y vivo como un derrotado. Vivo no como la Escritura me dice. Hoy toma tu identidad. Hoy es tiempo que contestes la pregunta: ¿sabes tú quién eres? Tienes al Dios único, verdadero de tu lado, a tu favor. Todo esto lo logró Él por medio de su Hijo Jesucristo para nosotros. No lo merecíamos, pero Él lo hizo para compartirlo con su familia. Así que si tú has vivido derrotado, si tú has vivido en medio de los problemas angustiado, en medio de las situaciones, bueno, este es un buen día para que tomes tu identidad y le digas: Señor, aquí estoy. Soy esa generación escogida por ti. Y si tú eres esa persona, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero ser más que un vencedor. Tú ganaste en la cruz por mí. No es por mis fuerzas, no es por mis méritos, es por lo que tú lograste ahí por mí. Así que ponte de pie. Voy a pedirle a los del grupo si pueden pasar, por favor. Vamos a orar al Señor, vamos a tomar nuestra identidad, vamos a comprometernos con Él, a decirle: vamos a vivir, vamos a movernos en esa identidad que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Ore conmigo y dígale al Señor: Señor Jesús, aquí estamos esta tarde, esta noche, delante de ti, aprendiendo de tu palabra. Eres el Dios único, no hay otro como tú. Te adoramos, te exaltamos por lo que eres para nuestra vida. Sin ti estaríamos perdidos. Sin ti, Señor, no habría un rumbo fijo en nuestra vida. Pero te tenemos y tú has hecho un cambio en nosotros. Tú nos has dado una nueva vida. Somos nuevas criaturas en ti. Aquí estoy, Señor. Tú lo has dicho, lo que somos, y respondemos a esa pregunta: ¿sabes quién eres? Sí, Señor. Somos linaje escogido. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido que quiere anunciar tus virtudes a este mundo perdido. No me quiero quedar callado, no me quiero quedar sin dar un buen testimonio. Señor, quiero vivir como tú me has llamado, con esa identidad, siendo luz en medio de esta oscuridad, siendo ese embajador que representa tu reino, pero sobre todo, Señor, siendo más que vencedor en Cristo Jesús. En todas las cosas que enfrento en mi vida, soy más que vencedor porque tú lograste la victoria en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Nos paramos en esa identidad que tú nos has dado, en esa nueva vida que tú nos has dado. No lo hablamos por nosotros, lo hablamos por lo que tú has dicho en tu palabra por nosotros. De hoy en adelante no vamos a recibir, Señor, esos mensajes de que no somos nada, de que no tenemos valor. No, eso lo tenemos en ti. Vamos a oír tu palabra y vamos a creer tu palabra, y es en lo que nos vamos a mover. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.